Hola, soy Ana Iribas de la Universidad Complutense de Madrid y hoy voy a hablar del color en la representación realista por parte de pintores con discromatopsia. Es una anomalía en la visión del color que consiste en una deficiencia mayor o menor de los conos, que son los fotorreceptores en la retina responsables de la visión en color. Un tipo de cono es especialmente sensible a la luz azul, otro a la verde y otro a la roja. Y ahí tenéis las curvas espectrales de cada uno. Cuando la deficiencia en uno de estos tipos de conos es grave, severa, el resultado es muy espectacular y difiere mucho en comparación con la visión de las personas normales. Aquí tenéis unas simulaciones de la falta de conos rojos, que sería la protanopia o cuando están muy defectuosos, la deuteranopia, en cuyo caso son los siguientes, le llamamos cono verde por llamarlo algo, y la tritanopia, los conos de la izquierda, que son los más sensibles a los azules. Y aquí veis si la visión normal es este molinillo, con todas las tonalidades que conocemos. En el caso de la protanopia, sería la falta de este cono, estamos viendo que los rojos y derivados vecinos se oscurecen mucho y se agrisan. Es muy interesante, al igual que ocurre con los verdes, fijaos, ¿no? Lo que nosotros vemos como un verde muy saturado, aquí aparece una especie de gris parduzco, mientras que los amarillos y los azules pues prácticamente no tienen mucha diferencia en su reproducción. Muy parecida a la protanopia es el resultado de la visión de la deuteranopia, aunque como estamos viendo aquí hay un poquito más de tonalidad en los rojizos. Y bueno, pues como hemos visto sería este caso de falla, y por lo demás son fenomenologías cromáticas muy similares. Se dice que confunden rojo y verde, como veis, verde y rojo aquí, pues son colores para nosotros pues marroncitos, parduzcos, grisáceos, que apenas difieren entre ellos. El caso del tritanope, que es rarísimo, es un mundo como si fuera de chuches, en el que desaparecen los verdes verdes, desaparecen completamente los amarillos y naranjas, y nos movemos en un mundo de esmeraldas, rosáceos y rojizos. Simulaciones de un paisaje, tendríamos en el caso de deuteranopia a la izquierda pues un verde que realmente se distingue muy poco del anaranjado de la tierra de detrás, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la tritanopia, pues es realmente un mundo completamente diferente. También podríamos imaginar cómo las bandas de color van variando y siendo muy poco reconocibles en comparación con una visión normal. La incidencia. Un 8% de los varones tiene algún grado de discromatopsia, de daltonismo, lo cual es una barbaridad, mientras que es el 0,5% en el caso de las mujeres, porque va ligado al gen X, como se puede comprender, y la condición es principalmente congénita en casi la gran mayoría de los casos. Cuando la alteración es más suave, se apellida, digamos, anomalía, y las palabras acaban en deuteranomalía, protanomalía y tal. Entonces las alteraciones de visión no son tan espectaculares como las que hemos visto, y hay bastantes casos en las que pasan desapercibidas, sobre todo si no se trata de alumnado de bellas artes, y por lo tanto también pues no diagnosticadas, como es lógico. La relación entre discromatopsia y arte. Mirad, dentro del mundo de la historia de la pintura no hay grandes figuras que se sepa que tengan o hayan tenido esta condición. En general, quienes se hayan dedicado a un arte realista en el pasado optaban por escultura, dibujo, grabado, disciplinas artísticas que no tuvieran tanto que ver con el color, con las tonalidades en particular.
y cuando pintan suelen trabajar en grises acromáticos con una paleta tonal restringida o con colores pues, muy arbitrarios incluso. Pero sí es cierto que su especial fenomenología visual es original e interesante para la gente acostumbrada a ver pues, arte más normalito de visión normal. Y en la escuela diversos autores recomiendan que no se desincentive al alumnado discromatópsico, sino que si se ven dotes artísticas se los anime a que las puedan seguir. También se ha visto que la incidencia de la discromatopsia entre los estudiantes de arte es igual que en la población general. Así que desde luego no parece haber sido óbice para estudiar la carrera de Bellas Artes. El proyecto en el que estoy inmersa, que dirijo, es como vemos el daltonismo como título principal y como subtítulo Discromatopsia en la Facultad de Bellas Artes, UCM, problemática asociada y buenas prácticas docentes en el grado de pintura de Bellas Artes. Es un proyecto interdepartamental de innovación educativa desarrollado en mi universidad y os voy a contar solamente asuntos muy genéricos que afecten a esta presentación. El objetivo general es mejorar la comunicación entre el profesorado de pintura y su alumnado discromatópsico en la facultad, facilitando un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje más fluido, participativo y gratificante, que no se sienta marginado el o la estudiante que tenga esta condición, que el profesorado lo comprenda, pueda guiar y entienda o pueda anticipar los resultados para que no se sorprendan y lo considere un error. En cuanto a la metodología, previamente a lo que estoy exponiendo, se ha realizado una encuesta sobre daltonismo en la Facultad de Bellas Artes, lo cual ha servido para detectar ideas previas en la facultad sobre esta cuestión y además para reclutar sujetos posibles para el estudio, que son alumnados del grado en Bellas Artes. A las personas interesadas se les ha hecho también un test Ishihara online, que es como un primer screening. Y de resultas de esto y de una sesión informativa se han animado 4 personas a participar, que sin duda tienen todas daltonismo, pero estamos en proceso de hacer un diagnóstico muy fino de la mitad de ellas. Tenemos 3 varones, lo cual es previsible, y extraordinariamente una mujer, que en porcentaje desde luego es muy alto. También se les ha realizado entrevistas individuales sobre la condición visual que poseen y su impacto en la pintura y en el aprendizaje de pintura. Se les está realizando el test CAD, es un test magnífico que se aplica a pilotos y es el más refinado que hay en cuanto a detección de visión cromática. Entonces reciben este diagnóstico puntero en la Facultad de Óptica y Optometría y bueno, pues estamos en curso en esta fase con 2 personas ya diagnosticadas. La pintura. La fase de pintura requiere estas condiciones. Que se pinte de manera realista en cuanto al color y también la forma, pero lo más importante es el color, claro. El uso de tubos de acrílico que se aporta a través de la investigación es con los nombres enmascarados. Parecerá una tontería, pero por cierto rigor metodológico, lo que queremos es que pinten desde lo que ven, no desde lo que saben, y por lo tanto necesitamos que en lugar de decir cogí magenta, cian y amarillo, pues digan cogí el tono 1, el 3 y el 5. Son números arbitrarios. También deben trabajar en silencio, sin hablar con nadie, para evitar la tentación de comentar con el vecino, oye, ¿tú cómo lo ves? Los cuadros son 3 que tienen que producir, todos ellos de técnica acrílico sobre lienzo. Y también se les pide que hagan un cuaderno de notas con pequeñas reflexiones procedimentales respecto de qué van haciendo y qué lecciones cromáticas toman conforme van pintando. Los bodegones en sí pues están separados o divididos en diversos bloques. El primero sería el fácil.
fácil porque tiene tonalidades que son sencillas de registrar para los daltónicos en cuestión, que tienen protanopia y deuteranopia. Difícil porque entran en juego el rojo y el verde, que justamente estos colores son los que resultan más confusos para estas personas. Y muy difícil porque estamos hablando de un bodegón con colores terciarios, con colores muy sucios, con colores impuros, que cuando se tiene dificultad para identificarlos, pues ya realmente es un poco complejo para ellos, realmente complejo. Resultados obtenidos. El test CAD de la visión cromática en los dos sujetos estudiados tienen en común una alteración en la zona del rojo-verde y la discromatopsia en ambos es severa. En el caso de la izquierda tenemos protanopia, es el déficit del cono rojo, su seudónimo es Paprika octopus, y el de la derecha es un deuteránope con déficit del cono verde, cuyo seudónimo es Anonymous. Aquí tenemos en la fila superior las fotografías de los tres bodegones y en la fila inferior los trabajos del sujeto Anonymous, el deuteránope. No voy a comentar detalles, simplemente lo dejo para que se haga una apreciación global de diferencias. Evidentemente cada artista tiene su estilo y me refiero a lo que se transmite más allá del color. Y este es el trabajo correspondiente de Paprika octopus, que es el alumno Protanope. De nuevo invito a que se coteje la fila superior con la inferior. Pasaremos a comentarlas en un poco más de detalle, pero primero también vamos a describir verbalmente lo que está ocurriendo de manera somera. En cuanto a los resultados, tenemos influencia de y en las tres dimensiones del color, tanto luminosidad como tono como saturación. La luminosidad, pues lo que tenemos de manera más evidente como resultado es que es difícil distinguir las tonalidades cuando los colores tienen muy baja luminosidad, es decir, son muy oscuros, o tienen mucha claridad, es decir, son colores pastel. En cuanto a tono, las mayores dificultades están en el verde, que es un color que se confunde, porque como visteis queda grisáceo, ¿no? Digamos, pierde carácter. Entonces, aunque lo usen muy saturado, pues lo ven como gris. Y también pues se desliza hacia otras tonalidades un poco más amarillas. Y luego hay otros tonos que también resultan distorsionados, en especial vamos a ver los naranjas y los ocres en este caso de este estudio. La saturación, pues cuando los colores son saturados se aprecian mucho mejor que los colores terciarios y por eso, por ejemplo, curiosamente el bodegón de rojos verdes, que es el central, no tiene demasiadas distorsiones cromáticas, no tantas como podría caber esperar. Los colores terciarios, en cambio, los sucios, los muy mezclados, son muy difíciles de identificar y hay una tendencia en general para identificar el color a sobresaturarlo. De otras maneras, los verdes, pero también algunas gamas de rojizos y rosas se sobresaturan o se ven como neutros, porque realmente como grises cromáticos, porque realmente, si recordáis los molinillos de viento que habíamos visto al principio, para ellos son colores que difieren muy poco entre sí y que tienen muy poco carácter tonal, ¿no? Están muy desaturados. Bueno, entonces vamos así por partes, 2 a 2, fotografía y cuadro. En este caso del deuteránope. Y una cosa muy llamativa, por ejemplo, fijaos, es la vasija que tenéis, está señalada con las flechas. En su caso ha utilizado un verde muy saturado que sin embargo él ve como nosotros vemos el gris. Por otro lado, estoy señalando en la tela de la derecha
el hecho de que las sombras, que pueden tener un matiz ligeramente más frío en el natural, aquí las ha exagerado tremendamente, porque no las ve tan saturadas para nada. Paprika Octopus, a su vez, tiene como rasgo más llamativo en este trabajo la deriva tonal de un ocre, que es un amarillo desaturado, a un verde. Es decir, de nuevo remito una y otra vez al molinillo de antes, que podéis revisitar. Fijaos la diferencia tremenda que hay, ¿no?, de tonalidad para nosotros. Y él había hecho un trabajo realmente fidedigno y de acuerdo con lo que estaba viendo. También señaló el exceso de saturación en el amarillo. Pasamos al siguiente, este bodegón de rojos verdes. En el caso de la botella, que es asalmonada, digamos que tiene más amarillo en su composición, lo ha derivado hacia el magenta en una simplificación, mientras que el verde de la derecha y verdes de botellas también han aumentado su proporción de amarillo, que es lo mismo que ha ocurrido con los naranjas, que se han amarillado un poco. También ocurre lo mismo con los naranjas en el caso de Paprika Octopus y también lo mismo con el verde, que en este caso no es que amarillé, pero sí se ha saturado un poco más y sí que las botellas están más amarillas y más saturadas también. ¿Qué pasa con las desaturaciones? Que es muy interesante. Volvemos a esta apreciación con poca saturación de las tonalidades rojizas y verdosas. Por lo tanto, un verde ligeramente esmeraldado y este rosáceo pierden ese carácter que nosotros solemos ver de manera tan acusada y aquí se vuelven mucho más agrisados, pierden mucho carácter. De nuevo, Anonymous frente a color terciario de una tela que sí que tiene un componente cálido, pues ese tono se encuentra probablemente en los pequeños pliegues, sí, las partes iluminadas, pero las sombras se han oscurecido mucho y se han enverdecido mucho. Y la flecha lo que hace aquí es señalar sorpresivamente cómo esa cajita de debajo de la frasca de cristal de repente ha adquirido una saturación tremenda y parece otro color tan diferente de la tela de abajo, mientras que en el original son colores absolutamente similares, tanto que se podrían confundir. También donde el color es muy pastel, como vemos en el fondo, la apreciación tonal es confusa y en general se han enfriado. Por ejemplo, la tela blanca. En el caso de Paprika Octopus, tenemos ahí sí mucha similitud en cambio entre la tela y la cajita que tiene justo encima, pero vemos una borrachera de verdes que lo invaden todo y que han anulado la calidez que tiene este bodegón en varios elementos, como la botella izquierda también, o incluso pues, la botella que está de pie al lado de la frasca de cristal y la propia tela. Incluso pues, el negro se ha enverdecido, ¿no? También una tonalidad que claramente está en el rango de los entre el violeta y el magenta, pero desplazado hacia el magenta por su calidez en el original, lo hemos visto transformado en un verde cualquiera. Volvemos a recordar que el conflicto está entre rojos y verdes. Bueno, apreciaciones sobre el futuro. Pues me gustaría señalar que es cierto que este estudio tiene una muestra pequeña y que ha costado bastante conseguir de toda la facultad poder seleccionar gente de bellas artes y que tenga esta condición y que quiera participar. De modo que claro que sería interesante poder replicarlo a mayor escala, de manera conjunta con otros centros educativos, por ejemplo. Solamente se ha hablado de dos condiciones de momento, de protanopia y de uteranopia. Bueno es que sean trastornos severos porque la diferencia con la visión normal es bastante grande y eso es bastante didáctico, es interesante.
aunque fuera prácticamente imposible porque es tan infrecuente que mucha gente que no ha visto un tritanope en su vida dedicándose a la óptica, pero por soñar sería un hito poder contar con una persona tritanope y ver su mundo chuche. Y bueno, también lo que decía antes, siendo los casos que hemos visto aquí severos, sería interesante también ampliar el estudio a sujetos con condiciones más leves. Tenemos dos pendientes, yo creo que una podría ser relativamente leve de las personas que quedan, pero esto está por demostrar, así que de momento no puedo hablar de ello. Pero también sería interesante ampliar el tipo de condiciones o de afectación. En cuanto a este proyecto concreto, la fase pictórica de la investigación se va a completar con estudios o relaciones entre el diagnóstico que tienen, sus declaraciones en la entrevista, las notas procedimentales, la producción pictórica, y las conclusiones serán el punto de partida de un segundo capítulo de la investigación que se va a centrar en la mejora docente de la pintura al alumnado discromatópsico en la Facultad de Bellas Artes o en las facultades en la enseñanza en general de pintura a este colectivo. Bueno, tenemos aquí un extracto de fuentes que, pudiendo parar el vídeo, pues se pueden consultar tranquilamente. Muchas gracias y un saludo cordial.